Buenos días, bienvenidos al evento Monitoreo Inteligente de Extremo a Extremo. Mi nombre es Marianela Picado y soy la encargada del área de mercadeo de SPC. Nuestra agenda para el día de hoy es la presentación de la solución de Full Stack Observability, el panel de preguntas con expertos de Cisco, espacio para preguntas y respuestas para los asistentes y una actividad final del Kahoot con preguntas, ¿verdad? Así que pongamos bastante atención para que puedan participar y ganar premios. Para conocer acerca de esta solución de Full Stack Observability, contamos con la presencia de Virgilio Vargas. Él es arquitecto de soluciones de SPC. Virgilio cuenta con más de 13 años de experiencia, es especialista certificado de Cisco en soluciones de colaboración y plataformas de nube. De nuestro partner Cisco nos acompañan María Teresa Chaparro, gerente de desarrollo de alianzas para Enterprise Networking de Cisco Latinoamérica, y Fernando Rodríguez, gerente de desarrollo de alianzas de infraestructura y software de nube de Cisco Latinoamérica. Bienvenidos, chicos, les dejo la palabra. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por ingresar el día de hoy en esta sesión. Hoy, pues, la idea es que vamos a tener una pequeña conversación con respecto a lo que es Full Stack Observability. Vamos a entender qué significan todos esos acrónimos como APM, NPM. Luego vamos a ver qué hace, por ejemplo, Dynamics, Thousand Eyes e Intersign. Luego vamos a tener un panel de preguntas y luego, como dijo una compañera, vamos a tener un Kahoot ahí. Entonces, hoy lo que queremos ver es lo que nosotros llamamos monitoreo inteligente de extremo a extremo. Esto, vamos a empezar con lo que es Full Stack Observability. Y eso es un término que, si ustedes han visto, viene apareciendo cada vez más y es cada vez más importante para los clientes, para los usuarios. Y la primera cosa que a mí siempre me salta la duda es, bueno, ¿por qué hablamos de observabilidad si ya teníamos monitoreo? Pues, monitoreo estaba bien, ¿verdad? Pero el tema es que cuando nosotros, y aquí puede llamarse tal vez un tema mucho del español, de cómo nosotros armamos las palabras y decimos las cosas, pero si queremos decir o queremos diferenciar para nosotros en términos prácticos, monitoreo y observabilidad, yo le digo que el monitoreo es aquellas cosas que nosotros tenemos la gestión para poder hacer cambios, para poder ponerle un script, para ponerle un agente, para ponerle una sonda, lo que sea. Mientras tanto, ¿qué observabilidad? Sigue siendo monitoreo, pero para aquellos componentes que no están siendo gestionados por la misma organización o la empresa. Por ejemplo, todos utilizamos hoy en día servicios de nube. Nosotros monitoreamos la nube, pero no podemos hacer nada. Entonces, para esta sesión vamos a decir de que observabilidad es justamente aquello que no podemos tocar y monitoreo es aquello que nosotros sí podemos monitorear, influenciar y cambiar. Y además, y es muy importante, que el monitoreo no está reemplazando la observabilidad ni viceversa. Aquí lo que estamos tratando de hacer es una combinación de dos cosas y permitiendo de que eso nos permita ver y entender exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué es necesario observar? Y eso es una cosa de que, pues, hoy en día las tendencias usa el usuario final. Las aplicaciones han cambiado mucho. Y en resumen es que los usuarios finales, como yo, como seguramente ustedes, nos hemos vuelto muy quisquillosos, ¿sí? Y cualquier cosa que ustedes se metan ahí con un retraso o algo, la verdad es que uno se queda así, pero ¿qué le pasa? Uno empieza, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a este teléfono? ¿Y qué le pasa a esta aplicación? Y muchas veces a uno se le olvida de que los usuarios tienen seguramente varias formas de lograr algo, de lograr una aplicación, de lograr lo que están buscando. Y, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero justamente hace 2 días, AWS, Amazon Web Services, tuvo una caída. Y con esto, pues nos damos cuenta de lo frágil que es el ecosistema de Internet. ¿Y qué es lo que pasa? Y cuando yo veo, por ejemplo, que el AWS cae, yo digo, bueno, está bien, yo no tengo ninguna aplicación en AWS. Pues resulta que yo agarro mi teléfono y me pongo a ver Duolingo para aprender
y no me funciona. ¿Y qué era lo que pasa? Que Duolingo está en AWS, y AWS cae, se me cae la aplicación de Duolingo, y entonces en ese momento, pues yo como usuario final me enojo con Duolingo y digo, no, es que este no funciona, y si yo no entendiera de que la causa raíz es que otra cosa que Duolingo está utilizando se cayó, entonces no nos podemos percatar. Y es por eso de que hoy en día todas las interacciones que nosotros estamos haciendo con los usuarios, tenemos que entender que el usuario no es paciente. Y en eso yo me identifico mucho. Yo no soy una persona paciente y cuando algo a mí, yo enciendo una aplicación y no me abre inmediatamente, la cierro. Y si tengo cólera, seguramente hasta la ahorro. Y no soy el único. Los usuarios se están volviendo así. Y es por eso de que es tan importante aprender y entender exactamente qué es lo que está pasando en una aplicación, en un servicio, para decir, esta es la falla y esto cómo lo podemos resolver. Porque nosotros, y con el punto de Full Stack Observability, no queremos que el usuario final sea el que nos diga a nosotros, hey, no, esta aplicación no funciona, sino que nosotros de forma muy proactiva podamos entender qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. Ahora, el tema del Internet y por qué esto es necesario observar y por qué necesitamos algo más grande de monitoreo tradicional. Porque muchos me dirán, mira, es que yo tengo desde el 2005 mi aplicación allá, que está ahí monitoreando mis servicios y mis aplicaciones y ¿para qué quiero más? Bueno, les comento, yo antes de esto, hace muchos años, yo cuando estaba en mi trabajo anterior, yo pasaba metido en war rooms casi que todas las semanas. ¿Y qué hacíamos en un war room? Llegaba la persona, en este caso yo era el de infraestructura de red de Cisco, y nos sentaban al frente del de aplicaciones, el de servidores, el de bases de datos, el de la parte de SAN, y nos decían, aquí hay un problema, resuélvanlo. No sabemos cómo, no sabemos quién, pero queremos que lo resuelvan ya. Y de ahí esos war rooms que se volvieron muy, literalmente así, tipo war, tipo guerra, eran difíciles porque uno no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Y ahora, esto fue hace años sin que había nube. Hoy, entre más elementos estamos poniendo, más complicado se vuelve todo el tema de cómo podemos entender dónde está el problema. Y la complejidad actual de lo que tenemos en la red se nos hace difícil poder entender y decir, aquí está la causa raíz. Ahora, full stack, y tal vez es usando en la palabra esta, full stack observability. Si usted lo busca en internet, ese full stack, bueno, Google Translate dice que es de toda la pila y no tiene tal vez mucho sentido para en español, pero full stack se entiende todos los componentes que se involucran para la experiencia del usuario final. Esto entiéndase las líneas de código, los servidores, todo lo que está en el por medio y todo lo que necesitamos para que este conjunto de soluciones puedan entender qué es lo que está pasando. Ahora, full stack no es solamente poder observar, sino que también nosotros queremos tener acciones, nosotros queremos tener insight. Ahora, y con esto no es que nosotros vamos a ir manualmente a tocar a cada uno de los equipos para que cambien, sino que nosotros vamos a decirles, cuando pase un evento, haga la correlación y podemos tener algo que diga, tome una acción, que pasa un problema, que un enlace de WAN está teniendo problemas. Bueno, monitoreo, pero también tome una acción y eso es muy importante. Y con Full Stack lo que nosotros estamos tratando de agarrar son todos los componentes que involucran lo que el usuario está utilizando y entender cómo se están interactuando en cada uno de ellos. Entonces, con Cisco, nosotros tenemos tres componentes o tres herramientas. Nosotros tenemos lo que es AppDynamics, tenemos lo que es Intersight y tenemos lo que es Thousand Eyes. Para hacer un poco de historia, Thousand Eyes y AppDynamics son empresas que Cisco adquirió hace un par de años porque, bueno, el valor que ellos tenían y lo que estaban haciendo en la industria no tenía precedentes, no tenía algo que era similar y entonces se fueron parte, ahora son parte de la empresa de Cisco y vamos a ver qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces, para organizar aquí en nuestra agenda, vamos a ver entonces qué es Network Performance Monitoring. Y esto es una herramienta, es una serie de herramientas muy interesantes. Y de nuevo acá, y tal vez todo
todo lo que queremos a enfocarnos, y si hablamos de Full Stack Observability, es la experiencia digital del usuario final. Y eso es un keyword clave de que nosotros tenemos que estar viendo. ¿Y qué referencia o qué nosotros decimos con respecto a la experiencia digital? Esos son todos los componentes involucrados cuando utilizamos una página web, un servicio, un SaaS, un API. Esto es como cuando usted se mete a ver Netflix y usted enciende el tele y usted ve que carga y al rato carga de nuevo y uno quiere ver tele y sigue cargando. Es eso, para entender exactamente quién está causando ese problema, es importante saber qué son los elementos que hay de por medio. Ahora, en el caso, por ejemplo, o sea, una aplicación como para ver televisión en línea o una aplicación para ver el estado de cuentas, si estamos hablando de un cliente financiero, todos tienen cosas en común y todos van a necesitar lo que es un buen rendimiento, disponibilidad, y ahí es el tema de que el usuario, si él se mete a una aplicación y ve que no falla, pues seguramente la borra. Y luego tenemos la capacidad de respuesta. ¿Cuánto tiempo está cargando una página y cuánto dura la transacción? Y esto, por ejemplo, hay otro estudio que decía que el usuario promedio va a durar 4 segundos para que una página cargue. Si dura más de 4 segundos, cierra, dice, no, esto está malo y se va a buscar a otro lado. Y entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener mucha susceptibilidad para poder entender qué es lo que está pasando. Y también vamos a necesitar lo que es una interfaz de usuario fácil de usar. Vamos a tener lo que es el diseño y la funcionalidad de la aplicación y también las funcionalidades intuitivas. Queremos que la aplicación sea fácil, pero sobre todo queremos que la aplicación sea buena y rápida y segura. Ahora, Network Performance Monitoring, y ese es nuestro primer acrónimo, el NPM. Esto consiste en observar en los componentes de infraestructura de red, tanto como es el estado del Internet, de los enlaces WAN y de las nubes públicas, y además todos los componentes que se utilizan para acceder a los servicios. Como ustedes saben, por lo general cuando nosotros vamos a ver un video, por ejemplo, en Internet, ¿por qué hablo tanto de video? Porque ahorita es el 70% de todo el tráfico de Internet. Todo Internet básicamente se utiliza para estar viendo ahora videos, accesando cosas en redes sociales. Entonces, todo ese tipo de cosas, esas arquitecturas tan robustas, tan grandes, van a tener, por ejemplo, varios componentes. El tema de lo que es el DNS, vamos a tener aquí lo que se llama un Content Delivery Network. Esto es lo que hace el caché por ejemplo, de la información que estamos accesando. Y detrás de ahí vamos a tener nubes públicas, vamos a tener nubes privadas, vamos a tener una serie de componentes. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque nosotros, que como venimos diciendo, se está complicando cada vez más. Donde nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos una aplicación, la aplicación empieza, vamos a poner, pero la aplicación, por ejemplo, nosotros estamos aquí como usuarios, se va a comunicar con una nube, resulta que hay una API que se comunica con un data center interno, ese data center interno se comunica con otro API y ahí sigue la comunicación. Y entre más complejo, entre más desarrollado se hace, es más difícil. Es como poner una aguja en un pajar y pensar de que uno puede entender dónde está simplemente porque uno dijo, bueno, la vez pasada fue aquí, ahora ya no es así. Cada vez se está volviendo más difícil y es más importante que nosotros tengamos esa capacidad de ver. Ahora, esto es lo que es el Network Performance Monitoring. También tenemos lo que se llama el Application Performance Monitoring. Y aquí es importante marcar una diferencia. Cuando hablamos de network, hablamos de las cosas que nosotros tenemos en el medio, sea el mismo router, sea desde el switch que yo tengo, el access point que yo tengo desde mi casa para poder ver si tengo alguna salida, ese equipo va a ser siendo monitoreado. Pero también y necesitamos lo que es el Application Performance Monitoring. El APM lo que va a hacer es entender lo que está pasando a nivel de código con la aplicación. Entonces, el APM lo que va a hacer es detectar, correlacionar, diagnosticar y nos va a dar una causa raíz. Esto es, a mí me hubiera encantado tener esto hace 10 años porque hace 10 años cuando uno tenía un problema, de verdad uno no sabía ni a quién culpar ni qué hacer. A uno le decía, mira, es que yo tengo ahorita un problema que el servidor tiene problemas de latencia,
pero no es siempre y es en la tarde, pero no son todas las tardes y un compañero me dijo que el domingo falló y entonces hay que tener la causa raíz para ahorita en la tarde. O sea, ese tipo de cosas hace un par de años era imposible. Ahora, con el APM y con el NPM, nosotros podemos saber, primero de todo, podemos hacer como un viaje en el tiempo hacia el pasado y decir, mira, es que me dijeron que en la mañana del viernes pasado hubo un problema. Mira, revisemos qué fue lo que pasó. Entonces, con eso nosotros podemos hacer ya lo que es la poder aislar un problema a través de lo que son las líneas de código. Y ahora, cuando nosotros vemos una APM en acción, cómo funciona es muy diferente. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, te va a decir, mira, entre esta comunicación, entre este API y este otro API, hubo 50 milisegundos y está un 50% más segundo porque resulta que esta línea de código que tenemos acá, que está apuntando una base de datos, está durando mucho. Y entonces ya de allí uno puede entender qué es lo que sucede. Entonces, ¿cómo qué métricas podemos recolectar con una APM? Podemos detectar lo que son errores de aplicación. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando yo envío un mensaje o cuando yo envío un paquete y el servidor dice, yo, error 5003, no entiendo, no, y tengo que reenviar eso, él lo puede detectar. Y puede detectar también, por ejemplo, porque puede pasar al otro lado. ¿Qué pasa si el servidor está súper bien? No tenemos ningún problema, pero es la red que está llena de problemas. Bueno, con esta herramienta podemos aislar y decir con confianza no es la aplicación. También con lo que es el APM, y hablando de App Dynamics, podemos tener métricas de tiempos de respuesta de aplicación, lo que son trazas lentas, tenemos también queries en bases de datos, podemos también hacer métricas de lo que son los tiempos de respuesta de las llamadas externas. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos un servicio y está llamando un servicio de la nube y ese servicio de la nube, por ejemplo, hace 2 días y AWS deja de responder, entonces dejó de responder también. Y nosotros desde esta aplicación podemos darnos cuenta de decir, mira, es que el API que nos está respondiendo desde AWS no está respondiendo y ahí está el problema. Y de ahí se termina el war room y ya nosotros sabemos qué medidas y qué podemos hacer para poder mitigar cualquier tipo de cosa. Entonces, y final tenemos lo que es de nuevo la experiencia del usuario final. Y esto es lo que nosotros llamamos como monitoreo sintético. Esto es hacer que la aplicación, por ejemplo, pueda detectar cuánto tiempo dura metiéndose al carrito de compras, cuánto tiempo dura, no sé, la canasta de productos en abrirse, todos los tiempos de respuesta, para entender dónde está el usuario sufriendo y qué es lo que está haciendo. Ahora, para continuar, ¿qué podemos hacer y qué funciones tenemos con Thousand Eyes? Thousand Eyes, y aquí vamos con el tema. Cisco tiene estas tres soluciones, Thousand Eyes, App Dynamics y InterSight. Están funcionando juntas. Ahorita están pues en un momento de que tenemos ciertos paneles de vista diferentes. Cisco ahorita está trabajando en lo que es una integración para que todo esto esté unificado. Y de hecho, hoy en día, cuando ustedes, por ejemplo, desde App Dynamics, eh, ustedes pueden ver desde ahí lo que está diciendo el Thousand Eyes, lo que está diciendo el InterSight. Entonces, todo ese tipo de relaciones están sucediendo y todas las aplicaciones, o lo que Cisco está tratando de hacer con el tema de Full Stack Observability, es facilitar lo que ustedes están utilizando. Entonces, con Thousand Eyes, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos tener visibilidad de cualquier usuario y cualquier aplicación en cualquier tipo de red. Nosotros con Thousand Eyes, por ejemplo, yo puedo hacer un agente, yo puedo tener un agente, por ejemplo, instalado en mi computadora y él va a estar monitoreando cómo está mi Wi-Fi, cómo está mi salida de Internet, cómo está mi salida de WAN, cómo está mi proveedor de servicio, porque aquí, por ejemplo, pasa mucho también de que a nosotros se nos olvida de que los proveedores de servicio se pasan cayendo y tienen problemas de sobresuscripción y latencia. Y muchas veces nosotros tenemos llamadas, tenemos algo y no entendemos que por qué están teniendo ciertos problemas y es muchas veces necesario entender y decir, bueno, esto es y esto es lo que está causando el problema y puede venir de diferentes fuentes, por ejemplo, lo que es el rendimiento de DNS.
Muchas veces, pues, aquí, por ejemplo, en mi propia casa, yo de repente veo, uy, no tengo internet y hago un NSLookup y veo que ya no me está respondiendo el servidor de DNS. Entonces, simplemente uno cambia el servidor de DNS y se arregló el internet. Ahora, yo porque uno entiende eso, pero el usuario final, por lo general, no va a saber ese tipo de cosas. También con ThousandEyes vamos a tener lo que es la visualización de ruta de extremo a extremo. Vamos a tener métricas salto por salto. Vamos a tener a través de cualquier red, especialmente de Internet, el monitoreo. ¿Y por qué el Internet es tan importante? Porque por lo general es lo que último que nosotros estamos viendo. Siempre cuando uno está tal vez hasta estudiando, uno lo que hace es una nubecita y pone ahí Internet y lo que entra para uno es un misterio. Con Thousand Eyes ya no es así. Ya la idea del Internet es una nubecita allá alejada que nos afecta. Con Thousand Eyes podemos entender que es cada uno de los proveedores de servicio están teniendo, sean o problemas, o sea, latencia, o lo que sea. ¿Por qué? Porque Thousand Eyes no solamente va a monitorear su computadora, su agente, su red, sino que está monitoreando proactivamente cientos de enlaces, y no miles de enlaces de Internet que hay hoy en día a través de los diferentes proveedores de servicio y base a eso pueden decir aquí hay un problema. O por ejemplo, cuando hay una disrupción, y muchas veces, y esto es otra cosa, uno cuando piensa en una caída, inmediatamente uno piensa en los hackers, y es que el hacker hizo esto, y ciberataque, y muchas veces, es cierto, sí pasan, pero también muchas veces son sencillamente errores humanos. Por ejemplo, la caída de Facebook hace un par de semanas también, que se cayó por 8 horas, que se cayó WhatsApp y todo que hubo en ese momento. ¿Qué fue lo que dijo Facebook? Tuvimos un error de capa 8, tuvimos un error de persona, no supimos nosotros qué fue lo que pasó y ahí se arregló. Entonces, ese tipo de cosas, entender y decir que es que Facebook o AWS tuvieron un problema por un error humano y eso nos afecta a nosotros en la operación, a través de Thousand Eyes nos podemos dar cuenta. Thousand Eyes tiene una serie de herramientas interesantes, soluciones, como por ejemplo lo que es el monitoreo de la WAN, el monitoreo de la experiencia del cliente final. También tenemos lo que se le llama la experiencia digital del empleado, porque hoy en día, con todo el tema de lo que es el trabajo híbrido, sabemos que por la pandemia vamos a continuar trabajando en casa. Hay muchas empresas que ya se decidieron permanentemente o manejar un esquema híbrido o enviar todas las personas a la casa. Y entonces, seguir a esas personas, seguir a esos trabajadores es muy importante y a través de Thousand Eyes podemos darnos cuenta, porque aquí también pasa, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mi empresa y tengo al director y el director de ventas tiene que tener llamadas muy importantes con otras personas y cada vez que se mete a una sesión de llamadas de Webex, problemas de intermitencia y aló y que no lo escucho y todo ese tipo de cosas. Eso a través de Thousand Eyes lo podemos aislar y podemos entender dónde está pasando el problema para resolverlo. Luego tenemos lo que se llaman capacidades, entiéndase visualizaciones en tiempo real, tendencias de agregación, detección de anomalías y integración del ecosistema de APIs a través de terceros. Nosotros tenemos con Thousand Eyes una capa de Machine Learning y esto es tal vez la base porque a través de esta capa nosotros podemos estar monitoreando y no se necesita en este caso tener un conocimiento, no hay que hacer algo, simplemente usted o consume la aplicación. Cisco se encarga de fondo todo lo que está haciendo detrás del Machine Learning para poder tener correlaciones cruzadas, inteligencia colectiva. Y esto es cómo está funcionando o fallando el Internet a nivel mundial. Luego tenemos diferentes fuentes de datos, tenemos pruebas en capa de aplicaciones, tenemos, por ejemplo, cuánto dura un servidor HTTP en contestar, las transacciones, pruebas de capa de red, cómo está funcionando el Internet. Thousand Eyes puede monitorear tanto afuera como adentro. Luego tenemos experiencia del usuario final, capas de dispositivos, entiéndase todo lo que son dispositivos finales, podemos utilizar protocolos como LLDP y SNMP y también el enrutamiento global de BGP y la información que BGP nos puede brindar.
Por ejemplo, en el caso de ThousandEyes, vamos a tener lo que es un dashboard, podemos tener una serie de métricas, podemos observar qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, en el caso de ThousandEyes, nosotros tenemos lo que es la red local y en el caso de que haya una falla aquí el internet, ya no nos va a decir que el internet está caído, nos va a decir, por ejemplo, la conexión entre, no sé, el proveedor de servicios que está conectado entre el ICE y Cabletica, entonces se cayó y este está teniendo problemas y ahorita los enlaces están en rojo porque podemos que hay un fallo interno de Internet de proveedor de servicio que está impactando cómo podemos llegar a la nube. Ese tipo de análisis ahora se vuelven muy ricos con todo el tema de lo inestable que está ahorita en Internet y todas las fallas que están pasando. Por otro lado, AppDynamics ya es lo que es la línea de código. Entonces, con AppDynamics, nosotros podemos hacer lo que es una detección automática y supervisar el rendimiento de las transacciones a nivel comercial de un extremo a otro. ¿Por qué a nivel comercial? Porque muchas veces cuando nosotros y la gente técnica nos pasa que entendemos delay, entendemos round trip delay, entendemos todos los conceptos TTL y todo lo que es técnico, pero el 90% de las personas que están en la organización no van a entender eso. A un director no se le puede decir, mira, es que el MCS falló porque tuvimos un MTU más grande. No, nosotros lo que queremos hacer es facilitar la forma de cómo nosotros podemos presentar esos datos a los usuarios que están interesados para poder decirles esto es lo que está pasando. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la cantidad de visitantes totales, en este caso, la cantidad de órdenes, cuántos ingresos hemos tenido, la cantidad de ventas, cuántos, por ejemplo, personas están ingresando al homepage, cuántos se van a lo que es a la tienda de productos, cuántos están poniendo cosas en el carrito y finalmente cuántos están comprando. Y por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de cupones. Entonces, AppDynamics puede de verdad, y con todo lo que está hecho, la arquitectura de AppDynamics permite ese monitoreo y permite, por ejemplo, a través de agentes, entender que una llamada estaba teniendo problemas o que una comunicación sencillamente no era como tenía que suceder. Entonces, otra de las cosas que tenemos con AppDynamics es lo que es la ayuda de lo que es la migración a la nube. Y eso se llama Business IQ. ¿Y qué podemos hacer con esto? Hoy en día, pues sabemos que muchas empresas están pasando a la nube y tenemos, por lo general, cuando antes que nos pasamos a la nube, sabemos más o menos cómo funciona la aplicación y nos pasamos a la nube y no tenemos punto de comparación, no sabemos exactamente si fue exitoso o no, o cómo cambió la forma o la arquitectura de la aplicación para funcionar. Y es a través de esto que nosotros podemos decir, ah, mira, anteriormente cuando esto estaba en la red de nosotros funcionaba así y ahora que está en la nube está funcionando de esta forma. Entonces tenemos una forma de poder tener métricas y asegurarnos de que las migraciones están pasando. Entonces, con AppDynamics tenemos esa funcionalidad, podemos ver a la línea de código qué es lo que está pasando y además ayudarnos con lo que es la migración a la nube. Y finalmente, tenemos lo que es Intersight. Intersight, esto es una herramienta, de hecho es un conjunto de herramientas que tenemos de parte de Cisco. Inicialmente comenzó con lo que es la parte de data center y lo que es en el data center poco a poco se ha expandido en el portafolio de Cisco y ahora es parte de lo que es Full Stack Observability. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con Intersight? Queremos hacer varias cosas, pero entre ellas, y tal vez la función más importante, es el monitoreo de la infraestructura que estamos utilizando para que una aplicación funcione. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación que está on-premise y esta aplicación tiene máquinas virtuales, tiene un clúster de Kubernetes en la nube, tiene una serie de funciones que están interdependientes, que nosotros sí administramos,
a través de Intersight, nosotros no solamente podemos monitorearla, sino que también podemos tener acciones, podemos tener lo que es el cumplimiento en caso de que, por ejemplo, tenemos una serie de servidores, nos puede dar unas alarmas, nos puede decir qué es lo que está ocurriendo, nos puede ayudar también lo que es un despliegue de aplicaciones más sencillo, en el sentido de que podemos automatizarlas, podemos también ayudar a gestionar las diferentes partes que están siendo parte de lo que es esto. Y finalmente tenemos lo que es la parte de telemetría. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, la cantidad de casos que tenemos abiertos, la cantidad, por ejemplo, de contratos. Ahí podemos ya tener una relación más cercana con Cisco a través de este orquestador. Y por eso, pues, con estas tres herramientas, nosotros tenemos lo que llamamos el Full Stack Observability. Ahora, si ustedes tienen preguntas, nos pueden escribir ahí en el chat. Y ahora lo que nos gustaría hacer también es un panelito aquí con los expertos de Cisco para hacerles unas preguntas que tenemos para, pues, para ayudar y también pues continuar con la conversación. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta para mis compañeros acá de Cisco. Yo quiero saber cómo diferencia toda esa solución de Full Stack Observability de Cisco con otros competidores, porque sabemos que Full Stack Observability se habla mucho en diferentes vendors, pero ¿qué es eso que hace Cisco diferente? Perfecto, Virgilio. Si quieres, yo la tomo para iniciar. Sí, sí, si te Gracias. parece. Y aprovecho para agradecerte a ti, agradecer a todo el equipo de SPC y agradecer a cada una de las personas que en esta mañana se unen a esta transmisión. Em, Después de esa explicación tan clara que nos has hecho, y de hecho quería partir por ahí, Virgilio, felicitándote y agradeciéndote la forma de verlo y de ponerlo tan claro como lo has hecho. Yo lo que resumiría es poder tener esa observabilidad, que hiciste mucho énfasis en la palabra, desde la aplicación, pasando por la experiencia del usuario, pasando por los componentes de infraestructura en nube privada y en nube pública que se necesitan para soportar esa aplicación, con el tema de seguridad de forma transversal entre todos ellos y pudiendo dar en cualquiera de esos casos la flexibilidad de tener los datos que me genera cada una de estas capas, convertirlos en información, ¿cierto? A veces sabemos que el tema, y tú mismo hacías el énfasis de cuál es la diferencia con monitoreo, quizá venimos acostumbrados de ese mundo de monitoreo donde lo que tenemos es exceso de datos, pero cómo convertimos realmente eso en información para entender dónde poner todo el foco y después a través seguramente de herramientas que quedan por fuera del alcance humano para hacer el análisis y la clasificación de esos datos, y ya más bien recurrimos a todo el tema de inteligencia artificial y de machine learning, convertir esos datos en información y no solo quedarnos allí, sino que esa información sea información accionable. Entonces, resumiendo y para el punto que tú decías, tenemos la posibilidad muy fuerte de tener un nivel de granularidad muy importante en la parte de aplicación, toda la solución que AppDynamics tú mencionabas. Tenemos la posibilidad de ver todo el componente de red, aún en esos componentes que no controlamos, como bien tú lo mencionabas. Y tenemos la posibilidad de entender la infraestructura en nube pública o privada, propia o de terceros, donde están soportando esas aplicaciones. Y que con lo que cada una de estas capas detecta, yo esté en capacidad de ajustar cada uno de estos niveles para siempre garantizar la experiencia de quien usa la aplicación, esté siempre en capacidad de optimizar los costos para que esa experiencia se pueda hacer a un costo razonable y esté, por supuesto, siempre pensando y entendiendo que la seguridad, de nuevo, es crítico. Donde yo observo, puedo asegurarlo. Lo que yo no lo observo, lo que no tengo visibilidad, no lo puedo asegurar. Entonces, Cisco te da esa visibilidad completa y lo mejor del caso es que lo puedes ir haciendo y construyendo de forma granular, pero de eso si quieres hablamos un poco más adelante. Gracias. Otra pregunta que tenemos. Con todas esas herramientas, ¿qué tanto uno debe, como en el caso, por ejemplo, yo soy el administrador de red y yo digo, mira, es que
tenemos problemas justamente con esto, pero veo que son 3 herramientas, tengo que certificarme, tengo que sacar otro CCNP para aprender de esto. ¿Qué tan difícil es el llegar a poder utilizar esas herramientas? Virgilio, no sé si me permites ahí ampliar un poquito la respuesta y también aprovechar para darte gracias a ti y a todos los que se suman a la llamada en la mañana de hoy. Entonces, básicamente vamos a tomarlo por partes. Cuando nosotros hablamos, y tú lo mencionabas muy bien, hoy por hoy la complejidad en la que se presentan nuestros clientes de cara a la parte de redes, a la cara de en realidad garantizar esa experiencia usuario final, pues si uno se pone en la posición del cliente, uno dice, Dios bendito, ¿cómo hago yo para controlar cada uno de los diferentes problemas que puedo llegar yo a en ese proceso de digitalización para migrar a la nube, para tener toda la visibilidad de conectividad a nivel de la red? Entonces aquí, más allá sumando lo que tú dices, más allá de que tenemos una complejidad bien interesante desde el punto de vista de cómo aterrizar todos esos desafíos que hoy por hoy se ven en el mercado, es de cara a lo que ven las áreas o en los departamentos de TI es una ventaja, y es hoy por hoy con este tipo de herramientas que tú nos alcanzas a consolidar bajo el concepto de Full Stack Observability, es la facilidad que implica. Tú lo mencionabas, qué bueno sería haber tenido este tipo de herramientas hace 10 años atrás. Y no solamente por el tipo de información que vos presentas, sino por la correlación y el análisis en conjunto que se hace de las diferentes herramientas. Entonces, esas 3 herramientas que te dan el contexto general para que tú puedas llegar a tener un mapa de navegación y no volar a ciegas en este mundo desconocido para mejorar la experiencia digital, pues hacen realidad que tanto Thousand Eyes como Intersight como AppDynamics sean herramientas muy fáciles de administrar, muy fáciles de integrar entre ellas. Y va a facilitar indudablemente que el ingeniero o la persona de TI no necesite ser, como decimos, un super saiyajin ni ser CCIE o nada, simplemente es cuestión de cómo utiliza la herramienta para poder acelerar todos esos procesos, ¿no? Y ahí tal vez, si me permites, lo sumo también con una pregunta que hay en el Q&A con respecto a la competencia que podemos llegar a tener aquí en el mercado. Y si nosotros lo vemos como un macro, pues la respuesta simplemente no hay competencia. Posiblemente tengamos competidores de nicho cuando miramos analítica de la aplicación, cuando miramos analítica de la información o visibilidad a nivel de red, pero no tenemos, por ejemplo, a nivel de Thousand Eyes, algo que en realidad nos permita tener esa observabilidad o poder observar tanto a lo interno de nuestra red como hacia el mundo desconocido de Internet. Entonces aquí sí vale la pena es que los clientes que nos están acompañando se lleven como la claridad que aquí estamos hablando de un concepto unificado, de algo en realidad súper diferencial que les va a ayudar a mejorar esa experiencia digital de sus usuarios y a tener mayor control de la información que tienen sin necesidad de ser ultra expertos. Gracias. Virgilio, Ok, sí. no sé si me permites construir sobre lo que acaba de mencionar María Teresa, que yo creo que es una de las ventajas, y con esto aprovecho para responder justamente la pregunta que me hacías antes, porque creo que María Teresa encontró ahí un punto clave en ese diferencial de esta solución Cisco, y es entender cómo está hoy en día la estructura organizacional de nuestros clientes. Es decir, esto no es una nueva herramienta que tenga que construir con un perfil completamente distinto, y no involucra necesariamente que quien tiene todo su conocimiento y su expertise en el mundo de redes ahora tenga que volverse un experto en el mundo de aplicaciones, o quien está en el mundo de aplicaciones tenga que volverse un experto en el mundo de infraestructura y de plataforma de nube. Siguen existiendo de alguna manera estas 3 herramientas, y es un poco la granularidad que Cisco ha traído acá. Es decir, no estamos hablando de un producto, de un número de parte, de una solución que se llame Full Stack Observability. Tú nos has hablado de AppDynamics, nos has hablado de Thousand Eyes, nos has hablado de Intersight, que de alguna forma construye sobre el conocimiento que tienen los equipos organizacionales que hoy en día están en nuestros clientes, el equipo de aplicaciones, el equipo de networking, el equipo de plataforma o de infraestructura, pero con una diferencia fundamental respecto a lo que ha existido siempre, y es que acá eliminamos silos. Es decir, tengo la posibilidad de comenzar por esto, pero eliminando silos de tal forma que esa información, esos datos que se convierten en información accionable, que decíamos antes, pueden ser compartidos por todos los grupos y se convierte entonces en una sola fuente de KPIs, en una sola fuente de un idioma unificado que rompa esos silos, que construya sobre lo que cada equipo tiene y que al final logre los objetivos que tú muy bien nos presentaste durante la sesión. Ok.
Y bueno, le regreso con otra pregunta. Entonces, con esto, si nosotros tenemos una red, muchas veces sabemos que tenemos redes mixtas, que tenemos equipos Cisco, equipos de otros vendors, otros fabricantes. Podemos utilizar esta solución a pesar que nuestra red no sea 100% Cisco. Sí, ahí quisiera tal vez sumar un poquito y es, más allá de que la red no sea 100% Cisco, los clientes en este momento están en una posición en donde sabemos hacia dónde llegar, el concepto lo tenemos claro, pero esto hace parte, como lo decimos siempre, de un camino, de un journey para poder, entre comillas, guiar a nuestros clientes en todo ese proceso de Full Stack Observability. Indudablemente el punto de partida pudiese ser el tema de red. Y entonces ahí básicamente para reforzar el tema, si vos tienes una infraestructura Cisco, pues tienes unos valores agregados porque dentro del licenciamiento, por ejemplo, que tienen hoy en día con la familia Catalyst, ya se tiene incluido el licenciamiento de Thousand Eyes, entonces si tienen infraestructura Cisco, ya nativamente pueden llegar a configurar y hacer requests de estos agentes. Y lo mismo a nivel de los routers, se pueden llegar a integrar de manera nativa, pues porque sabemos que tanto de los switches como de los routers tenemos la posibilidad de configurar estos agentes. Pero si es el caso de un cliente, por ejemplo, que no tiene infraestructura Cisco, recordemos, por ejemplo, que Thousand Eyes nos permite que podamos colocar esos agentes en tres casos de uso específicos. Uno, directamente a nivel de usuario, tú lo mencionaste muy bien, entonces yo coloco un agente live, por llamarlo de alguna manera, que me esté mirando y sensando o colocando ojos específicamente a nivel de usuario. Puedes colocarlo a nivel de Enterprise y tienes ahí diferentes alternativas. Una alternativa es dentro de los switches y routers de Cisco, pero otra alternativa también es que utilices ambientes virtuales en donde puedas llegar a colocar sensores dentro de tu infraestructura de red, pero en unas características de virtualización específicas. Y el tercer caso de uso es, si tampoco tienes infraestructura Cisco, puedas llegar a tener esa observabilidad, esa visibilidad de cara a agentes que yo compro o adquiero directamente en la nube. Entonces, para responder tu pregunta, yo puedo empezar a dar ese primer paso a ese camino de observabilidad, incluso si no tienes infraestructura Cisco. ¿Que tienes beneficios si lo haces con Cisco? Indudablemente, pero indudablemente también está la opción de dar herramientas a nuestros clientes para que puedan ir avanzando en ese journey. Buenísimo. Y allí, Chévere. construyendo sobre ese punto, Virgilio, si me permites, que Mate lo pone supremamente claro de cómo abordar esos dos ambientes, Cisco y no Cisco, es una realidad hoy en día que si yo quiero abordar la totalidad de plataformas que pueden hoy en día soportar una carga de trabajo en ambientes on-premises, en ambientes de nube pública, pues definitivamente esto trasciende lo que es infraestructura Cisco. Es decir, en una nube pública yo no tengo un equipo Cisco soportando esa carga de trabajo a nivel de cómputo, a nivel de almacenamiento, sino que es básicamente el de AWS o el de Azure. La red, lo mencionaba Mate, esto monitorea todo Internet, todo Internet. Por más de que yo tenga en mi red quizá esos equipos Cisco, esos equipos Catalyst, esta solución de SD-WAN, estoy pasando para llegar hasta donde está la información por el backbone de varios proveedores de servicio y por otras conexiones de red que pueden o pueden no tener equipos Cisco. Y aún así necesito monitorearlo para no volar ciego. Y cuando hablo de la aplicación, pues ni se diga, porque en últimas, cuando yo estoy hablando de una aplicación, a mí lo que me interesa quizá es el lenguaje de programación en el que esa aplicación está construido, pero no me interesa si está construido en Java, por ejemplo, y después está soportado en una infraestructura, en unos servidores, en una red marca Cisco o marca de otro proveedor. Lo que me interesa es básicamente el lenguaje de programación para poder hacer toda la magia. Entonces, lo interesante de esto es que definitivamente trasciende la infraestructura Cisco o no Cisco, donde estén en últimas albergadas esas aplicaciones y donde estén los usuarios al otro lado consumiendo esas aplicaciones y todo lo que ocurra allí en el medio, donde seguramente vamos a tener de los dos casos. Gracias. Y expandiendo ahí el tema de las nubes públicas, entendemos que muchos clientes están ahorita pasándose a lo que son servicios de infrastructure as a service, cosas que ya vienen con Kubernetes, cloud native. ¿Cómo enfrenta estas soluciones todo este tipo de tecnologías que ahora son basadas en la nube? Allí, si me permites, es justamente fortaleza de la solución y va a depender de dónde estemos hablando. Si quieren, comencemos con el elemento de red, y lo mencionaba ya Mate. Yo con eso puedo hacer monitoreo independiente de si esa carga de trabajo está en nube pública o en mi data center o en nube privada. Es decir, voy a tener el monitoreo completo, entonces el tema de red y su monitoreo
Perfecto, checked. A nivel de infraestructura está todo el componente que tú mencionabas de Intersight. Intersight tiene una bondad fundamental y es que funciona en ambientes multivendor, multihipervisor, multinube. Y cuando yo tengo esos tres ambientes, puede ser perfectamente para cargas de trabajo que estén sobre una máquina virtual o puede ser ambiente de trabajo para máquinas que estén en un contenedor. Y en esos dos ambientes yo lo que voy a buscar de nuevo es que la carga de trabajo, la aplicación que esté allí funcionando, pueda tener una experiencia óptima para quien la utiliza, por un lado, pero por otro lado, muy crítico en estos días de pandemia, post-pandemia, que yo lo pueda hacer a un costo óptimo. Es decir, no tiene sentido yo decir, claro, quiere garantizar una buena experiencia, perfecto, váyase a Azure, váyase a AWS, coloque en la instancia virtual más grande que tenga, con más memoria, con más CPU, con más disco, y seguro que la experiencia va a ser muy buena, porque por otro lado está el tema de costos. Entonces acá el tema de optimización va a ser es cómo balancear experiencia con costo y que sea un costo razonable que me permita incluso, para la pregunta que tú hacías, poder hacer comparaciones de cuánto me vale esa instancia virtual en AWS o en Azure o cómo se compara eso de acuerdo a la utilización que tenga con estarlo corriendo directamente en mi nube privada en mi data center. Y con base en eso, tomar esa decisión. Y finalmente, lo mencionabas tú, el tema de la aplicación en sí misma, que con App Dynamics, de nuevo, va a ser absolutamente transparente. Yo puedo llegar a tener esa aplicación, esa carga de trabajo corriendo en AWS o corriendo en Azure o corriendo en mi data center y va a ser transparente y lo va a poder tener sobre un contenedor o sobre una máquina virtual. Incluso como para entender la dimensión de lo que estamos hablando acá, hoy prácticamente todos los clientes que están migrando a AWS tienen, por ejemplo, los servicios de Lambda, que es esta categoría de lo que se llama serverless computing, donde tú ni siquiera pagas por una máquina virtual con unos componentes de memoria y de disco y de nada, sino que básicamente desde la aplicación misma y desde la línea de código es que en últimas tú vas o te van a cobrar a ti de acuerdo a eventos que ocurran. Dado que allí lo importante es la aplicación, de nuevo con App Dynamics tú puedes tener esa visibilidad y incluso en esos casos de serverless computing con servicios populares como Lambda, que están por supuesto en nube pública, llegar a conseguir esos datos, convertirlo en información que sea accionable. Entonces la solución está pensada literalmente para esos ambientes que tú mismo presentaste muy bien con esa lámina que se veía en un mundo supremamente hiperdistribuido, donde el concepto de nube pública, nube privada, multinube, nube híbrida o la combinación de todas ellas es en realidad la plataforma que hoy en día está soportando estas cargas de trabajo en las cuales necesitamos garantizar su buena experiencia. Muchas gracias. Otra preguntita. Tenemos pues App Dynamics, Intersight, Thousand Eyes. ¿Necesito utilizar las tres herramientas al mismo tiempo? ¿Puedo utilizar una? ¿Cómo funcionan? En el tema, por ejemplo, yo como usuario y quiero ingresar en esto, ¿tengo que empezar con todas o puedo ir progresivamente? Bueno, la respuesta siempre es en cómo va a ser mejor, indudablemente, pero la respuesta formal es no. Como te decíamos, esto hace parte de una solución completa, pero no necesariamente tienes que ir al mismo tiempo por todas las soluciones. Y eso incluso, digamos, como que va asociado también al momento o al nivel de madurez que pueda llegar a tener cada cliente en todo este proceso que tú hablabas al principio, ¿no? ¿Qué tanto están ellos migrando hacia la nube? Tal vez el primer paso sea específicamente ver cuál es esa estrategia del cloud o del salto hacia la nube y ver cómo empezamos a estructurar allí el mejor paso o el primer paso para poder afrontar esta arquitectura completa. Pero indudablemente no tenés que hacerlo todo al mismo tiempo. Genial. Y bueno, y esto seguramente aquí los que están viéndonos tal vez están preguntando, muy bonito, pero ¿cómo podemos hacer para ver un demo? Para ver cómo funciona esto en acción. Allí, si Ahí quieres, lo veo tomo. que... Dale, dale. Dale, Matecita. Dale. No, es que quería resaltar que nos ayudaron a colocar allí algunas informaciones de dónde llenar o solicitar específicamente el demo. Igualmente ustedes son los aliados estratégicos y a través de ese PC ustedes pueden solicitar el demo tanto del contexto completo de Full Stack como cada una de las tres aplicaciones que mostramos aquí. Entonces, nada, Fer, qué pena que te interrumpí, pero adelante. No, creo que ahí lo acabas de decir. Es decir, la ventaja de esto es que hay formas tangibles de verlo operando. Esto no es PowerPoint, esto es realidad.
Y como bien decía María Teresa hace un momento acá, va a depender es del caso de uso por dónde comenzamos. Y eso quizá puede ser diferente para cada una de las organizaciones de quienes estamos acá. Comenzamos por el lado de red, el lado de aplicación, el lado de plataforma, el lado de nube pública, el lado de nube privada, etcétera. Y esa es la flexibilidad que da esta solución. Comencemos por allí y por supuesto miremoslo de acuerdo a eso, apalancados en esta solución de demostración que podemos llegar a tener, donde yo lo que sugeriría es abordarlo en dos fases. Uno, como demo, para ver todo esto en acción, en el entendido, y eso definitivamente lo podemos ver, como bien ustedes lo ponen acá en nuestro chat, lo podemos ver integrado, SPC, Cisco, para cada uno de los clientes que tengan este interés y que puedan verlo en acción, todas esas interacciones que mencionábamos durante la sesión. Y después para aquellos que quieran ir un paso más allá y que quieran verlo operando con sus cargas de trabajo, con sus datos y de acuerdo a cuál sea su caso de uso o su dolor puntual, poder entender en alguna licencia de evaluación, aprovechando que todo esto básicamente es software, esto es software, una licencia de evaluación que nos permita integrarlo a cada uno de los ambientes y desde allí mirar ya cómo se vería la información específica para cada uno de esos casos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora lo que queremos hacer es aquí rápidamente un Kahoot, unas preguntas para nuestros participantes, para ver si presta atención y también pues para hacer un repaso de lo que hemos aprendido. Entonces, déjenme aquí cambiar, darle a mi compañera Yanela el rol de presentador. Muchísimas gracias, Virgilio. Y creo que antes de pasar el Kahoot, mi compañero Pablo Hernández nos va a ayudar con algunas preguntas que están en el preguntas y respuestas. Algunas sí se fueron respondiendo, porque el compañero nos ayudó, ¿verdad? Durante el evento. Entonces, algunas sí y otras están ahorita pendientes de responder. Entonces, Pablo, ¿nos ayudas con las preguntas? Claro, gracias Marianela, gracias, un placer. Sí, de momento tenemos 3 consultitas que están por responderse, que son las siguientes. La primera dice, ¿el APM tiene herramienta de QA? Tal vez si nos colaboran con eso, por favor. Sí, para todo lo de Quality Assurance, básicamente la línea de código, porque aquí lo importante cómo funciona el APM es, debemos meternos en la línea de código. Y desde allí, efectivamente, uno de los mayores casos de uso que tiene es para los grupos de desarrollo poder ir afinando la aplicación previo a ponerlo directamente en producción. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la mayoría de casos? Y es justamente una de las bondades de AppDynamics. Perfectamente poder colocar esa línea de código que es la que en últimas captura la información y se comporta como un agente dentro de la aplicación directamente sobre la aplicación en producción más que sobre la de desarrollo, permite llegar a tener un entendimiento mucho mayor y el impacto es prácticamente nulo en esos casos. Si bien es un agente que está embebido, normalmente el impacto es inferior al 2 o 3% del consumo de recursos que se llega a tener. Entonces, la mayoría de clientes cuando lo vemos directamente lo ponen sobre una aplicación en producción, pero perfectamente en un ambiente en desarrollo también va a poder ser y va a dar información muy valiosa para ese caso particular. Excelente, Fernando, muchas gracias, porque de hecho creo que está relacionado un poquito a la otra consulta que dice, a nivel de monitoreo, no representa un performance comprometido de las aplicaciones que monitorea, precisamente, que creo que tiene que ver con lo que acabas de indicar. Correcto, y ahí va a depender, porque fíjate, esto que estamos hablando es únicamente el componente de App Dynamics, que es un agente dentro de la aplicación. Cuando hablamos de Intersite, por ejemplo, Intersite no utiliza agentes. Es básicamente pura interacción a nivel de APIs, a nivel de APIs, donde se conecta directamente si es una nube pública con AWS o con Azure, o si es un ambiente de nube privada, se conecta con el vCenter o con el System Center, de acuerdo al hipervisor que se esté utilizando. Y en el caso particular de Thousand Eyes, y dejo allí que Mate nos ayude a complementar, de acuerdo si estamos hablando a nubes públicas, pues ya son agentes que están distribuidos que únicamente envían la información. Si es de acuerdo a redes privadas, son agentes que se colocan directamente sobre los equipos de red, o si son agentes de host, dependiendo del caso, el monitoreo se puede hacer desde allí y también tener un impacto mínimo. Que no sé, Matecita, si quisieras complementar algo en este tema con Thousand Eyes. No, más allá de complementarlo, es que eso se engancha directamente también con la siguiente pregunta y es qué tanto impacta este monitoreo. Entonces, tú lo has dicho que al no ser específicamente agentes que
involucren el desempeño de las aplicaciones, pues es muy sencillo. Tú los mencionaste muy bien, tenemos diferentes casos de uso y esto no debería afectar el desempeño o no compromete las aplicaciones a las que se está monitoreando, ¿no? Tenemos en el caso de Thousand Eyes esos agentes que nosotros colocamos, ya sean los usuarios en el enterprise o en la nube, recursos independientes que no van a afectar específicamente el desempeño de la aplicación. Entonces yo creo que no sumaría nada más a lo que ya mencionaste, querido Fer. Gracias, María Teresa, muchísimas gracias. Sí. Y la última preguntita, nos indican por acá cómo funciona y se integra en diferentes plataformas. Por ejemplo, AIX, Series I, Windows, Linux, Oracle, SQL. Tal vez no está el contexto de cuál herramienta específica, pero creo que pues sería importante a nivel general cómo se integra la solución con este tipo de arquitecturas. Por la pregunta, pensaría que estaba más hecha cuando se estaba pensando en App Dynamics, donde de nuevo allí lo que va a ser importante es el lenguaje de programación en el que está construido. Y de acuerdo a ese lenguaje es básicamente el licenciamiento para integrarlo con un ambiente o con el otro. Si es ya para los otros componentes de Thousand Eyes, esta pregunta no aplicaría. Si es para el componente de Intersight, ahí lo importante, lo que les decía, tiene que ser cargas de trabajo que estén virtualizadas y una vez están virtualizadas puede ser multipervisor o multinube, en el caso de que sea una instancia virtualizada en alguna de las nubes públicas. Pero para App Dynamics, que creo que es esto, de nuevo allí el punto va a ser es el lenguaje de programación en el que está construido la aplicación, independiente que esté corriendo sobre Windows, sobre Unix o sobre una nube pública o una privada, sobre infraestructura Cisco, no infraestructura Cisco, IBM, para el caso de AIX, no importa. Lo importante es el lenguaje de programación en el que está construido. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. De momento, pues eso sería lo que teníamos en el panel de preguntas. Muchísimas gracias por su colaboración con las respuestas. Muchísimas gracias, Pablito. Y bueno, recordarles que acá en el chat yo les dejé una encuesta, ¿verdad? La idea es que ingresen a la encuesta, nos comenten qué les pareció el webinar, ojalá, ¿verdad? Y cosas en que podamos mejorar, qué les pareció, qué les gustaría. Les gustaría también, qué sé yo, que hagamos un webinar de cada una de las soluciones que hablamos hoy, que integran el full stack observability. Y todos esos detalles, sí nos gustaría que nos ayuden con la encuesta. Igual, no sé si mi compañero Virgilio tenías por ahí en la presentación el QR de la encuesta para que lo podamos compartir. Igual Sí. yo les puse por acá el link. Entonces, voy a pasar al Kahoot y después del Kahoot les compartimos nuevamente el código QR para que puedan ingresar a la encuesta. De momento en el chat les voy a les voy a poner el link de donde pueden ingresar. Sería kahoot.it y voy a compartir en este momento mi pantalla en donde está el número de juego del Kahoot. Comentan si lo pueden ver. Ingresan a kahoot.it y el número de juego es 764-3060. Vamos a tener un minuto por cada pregunta para que puedan contestar. 5 minutos para que puedan ingresar. Para aquellos que están utilizando Kahoot por primera vez, les va a salir una pregunta y el que contesta más rápido, pues ahí se van asignando puntos según las respuestas y bueno, el que tiene al final la mayor cantidad de puntos, entonces es el ganador. Importante también que en mi pantalla van a estar viendo las preguntas. Y en la pantalla de ustedes o en el celular, dependiendo del dispositivo que estén utilizando, van a salir únicamente los colores de la respuesta. Entonces, es el color que tienen que elegir. Nelita. Sí. Hola, hola, tenemos una preguntita. Si gustan, mientras termina tal vez el resto Perfecto, del claro. equipo de conectarse, tal vez la podamos responder. Perfecto. Dice lo Listo. siguiente.
Dice, ¿qué pasa en modelos SOC-X? Me imagino que pues, se refiere a SOC as a Service o de temas de contratación de seguridad, principalmente dice para entes bancarios. ¿Qué mecanismos de protección de datos sensitivos a nivel de código poseen las soluciones? Realmente ahí creo que la solución sería específicamente al tema de App Dynamics, particularmente, más que el de Thousand Eyes, que sería más a nivel de red, y que el de Intersight, que sería más a nivel de plataforma. Y aquí este punto lo que va a permitir es, de nuevo, toda regulación en donde yo necesite entender o crear reglas que controlen o permitan o nieguen el acceso a ciertos datos por alguna política creada es algo de lo que App Dynamics maneja. Veíamos ahorita que cuando hablábamos de los diferentes componentes desde la aplicación hacia la plataforma, decíamos de forma transversal está el tema de seguridad. Particularmente, y es uno de los puntos que Cisco ha venido trabajando desde que adquirió a App Dynamics hace más de 4 años, hay un componente que ustedes veían ahí que se llama Secure Application, que lo que está construido es directamente sobre App Dynamics garantizar este tipo de controles y políticas como las que se menciona acá. Entonces, esa es quizá una de las fortalezas principales, que si ya vamos a tener un agente que esté dentro de la aplicación como lo hace App Dynamics para monitoreo, podamos también sacarle todo la ventaja y todo el provecho para esos ambientes de control de seguridad y control de acceso para todo lo que tenga que ver con confidencialidad, con integridad y con alta disponibilidad de la información. Entonces, acá nuevamente el componente o la forma de garantizar esto sería Secure Application dentro de App Dynamics. Excelente, Fernando, muchas gracias. Listo. Pablito, ¿no tenemos más preguntas? De momento no, tal vez nada más recalcar un comentario que nos hacían por acá. Dice si como un todo se podría considerar la solución para un monitoreo de infraestructura, aplicaciones, entornos híbridos y obtener de forma proactiva todas las capacidades, ¿verdad? No solo un tema de alertas. Entonces, respondimos pues, fuera Sí, del speech, ¿verdad? Que efectivamente la solución es integral, pero no sé si quieren tal vez ampliar sobre sí, ese si quieres comentario. solo déjame, y como me parece importantísimo hacer esto, y es, hablamos de la modularidad de la solución, hablamos de la modularidad de los diferentes componentes que pueden activarse, pero hay algo que vale la pena dejar acá clarísimo, y es, todas estas se integran bajo un mismo tablero de control. Ese tablero de control está dentro de App Dynamics y desde allí se recibe toda la información de Thousand Eyes y toda la información de Intersight, de tal suerte que la integración de la solución completa, si alguien dijera, por supuesto que yo quiero ver la solución completa, los diferentes casos de uso y tener esa visibilidad tal como se menciona, a nivel de visibilidad y de punto de integración hacia quien lo utiliza, está la tranquilidad de que es un solo tablero de control el que me va a concentrar todo. Y ya a nivel de ordering y demás, hay efectivamente un número de partes de bundle que me ayuda a cada uno de los componentes necesarios tenerlos en cuenta. Pero sobre todo a nivel de experiencia, que es quizá lo más crítico para esta audiencia, es garantizar que aún con la modularidad puedo tener total integración bajo un único tablero de control. Excelente, Fernando. De Listo. momento no hay Empezamos más entonces. consultitas, Nela. Perfecto, Pablito, gracias. Empezamos entonces con la primera pregunta del Kahoot. La primera pregunta dice, ¿qué componente no es parte de la solución Full Stack Observability? Monitoreo de aplicaciones, monitoreo de red, Software Defined Networking o monitoreo de infraestructura. Los primeros 3 lugares son las personas que obtendrían un premio, entonces importante que al final en el chat me escriban los ganadores la información, el nombre, la empresa, teléfono y correo para coordinar la entrega del premio. Bien, 8 personas contestaron de manera correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Evelyn Gómez va a la cabeza, después Katia y en tercer lugar César Arroyo.
Nuestra segunda pregunta es, ¿para qué casos de uso se recomienda App Finance? Para escanear si los usuarios tienen vulnerabilidades, para poder habilitar Zero Trust en la red, para detectar a nivel de línea de código una aplicación que tiene problemas y permite la comunicación API entre diferentes dispositivos. La respuesta correcta, para detectar a nivel de línea de código una aplicación que tiene problemas. Katia se encuentra en la cabeza, después Evelyn y el tercer lugar lo lleva JC. La tercera pregunta es de verdadero o falso. Para la solución de Full Stack Observability funcione, la red tiene que correr exclusivamente con equipos de marca Cisco. ¿Verdadero o falso? Once personas aceptaron que era falso. De nuevamente a la cabeza Evelyn y Katia en segundo lugar y César tercer lugar. Y la cuarta pregunta, ¿para qué casos de uso se recomienda InterSign? Para monitorear una API que está alojada en la nube con problemas de latencia, para el monitoreo del estado de los enlaces WAN, para monitorear la infraestructura utilizada para una aplicación on-premise o para el monitoreo de la latencia entre la comunicación de dos aplicaciones. La respuesta correcta era monitorear la infraestructura utilizada para una aplicación on-premise y 4 personas obtuvieron la respuesta correcta. Ahora vamos a ver la premiación. En tercer lugar, Katia. Evelyn, segundo lugar. Y primer lugar, JC. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por participar y recuerden escribirme por favor en el chat el nombre, la empresa y el teléfono, el correo para poder coordinar, ¿verdad? Cómo podemos entregar los premios. Recordemos que, ¿verdad? Es un evento que se realizó en conjunto en Costa Rica y la región, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Entonces, sí es muy importante que me escriban para poder coordinar las entregas. Muchas gracias. Te devuelvo, Virgilio, el rol para que puedas presentar el código QR de la encuesta.
importante, ¿verdad? Ahí tenemos el código QR. Ahí, ¿verdad? Pueden ponernos, como les decía al principio, ¿verdad? O hace un ratito, y que nos ayuden, ¿verdad? Para saber cómo podemos mejorar en los webinars, qué temas les interesa. Y muy importante, recordar que cualquiera de las demos es totalmente gratuita y nos la pueden pedir por este medio y también inclusive en el chat, si a alguien le interesa, puede dejarnos los datos en el chat y podemos coordinar el demo para que lo puedan tener en sorpresa. Y bueno, y de nuestra parte, agradecer a todos los participantes que han estado acá, también a nuestros compañeros de Cisco, y decirles que aquí estamos en caso que quisieran una sesión más técnica, con más detalle, aquí estamos a su servicio y podemos también coordinar una demostración, una prueba de conceptos si fuera necesario. Así que agradecemos a todos por este tiempo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y feliz día. Muchísimas gracias, que tengan lindo día y que pasen también pues felices fiestas, ya que ya casi finaliza el año. Gracias y buen día. Gracias. Gracias por participar. Hasta luego. Gracias a todos.